¿Alguna vez alguien usó tu amor como excusa para hacer lo que quería? ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad o te habrías ido sin mirar atrás? Hola, la historia trata sobre autoestima, límites y decisiones que cambian el rumbo de una vida. Un ultimátum emocional provoca una elección silenciosa pero contundente. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Ella dijo, si no aguantas que pase los fines de semana con mi ex, tal vez no seamos el uno para el otro. Yo le respondí, tienes toda la razón. Y entonces acepté la transferencia de trabajo a Singapur que venía rechazando por ella. Cuando me mandó mensaje preguntando cómo iba a ser mi fin de semana, le respondí con una selfie en el aeropuerto de Changi. Eso fue un sábado a las 11 de la mañana. Estaba sentado en la sala de embarque, con el boarding pass en la mano, y una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas. 4. 7. Lo puse boca abajo sobre la rodilla y miré por la ventana los aviones moviéndose despacio en la pista. No había drama. No había escena. Solo yo, mi maleta de 27 kilos y una decisión que debía haber tomado mucho antes. Lo que Valeria nunca entendió fue que cuando alguien finalmente recupera su autoestima, ya no discute. Simplemente se va. Me llamo Andrés. Tengo 34 años y trabajo en logística de cadena de frío para una empresa de exportación. No soy el tipo que cuenta sus problemas. De hecho, la mayoría de mis compañeros de trabajo se enteraron de que tenía novia seria solo cuando ya todo había terminado. Valeria y yo llevábamos 2 años juntos cuando empezó a normalizarme cosas que yo nunca debía aceptar. Y lo hice, porque la quería, y porque cometí el error de confundir aguantar con amar. La relación tóxica no siempre llega con gritos. A veces llega con frases razonables dicha en el tono exacto para hacerte dudar de ti mismo. Es que tú eres muy inseguro, Andrés. Es que tú no confías en mí. Es que cualquier pareja sana se daría ese espacio. Y yo, que no quería ser el novio controlador, fui cediendo. Primero los viernes, después los sábados completos. Después los fines de semana enteros con un hombre con quien ella, según me dijo desde el principio, tenía una amistad muy especial que yo debía respetar. Guardé ese dato en algún lugar del pecho y traté de no mirarlo demasiado. ¿Alguna vez alguien usó tu amor como excusa para hacer lo que quería? ¿Tú le habrías dado una segunda oportunidad o te habrías ido sin mirar atrás? Ella dijo, si no aguantas que pase los fines de semana con mi ex, tal vez no seamos el uno para el otro. Yo le respondí, tienes toda la razón. Y entonces acepté la transferencia de trabajo a Singapur que venía rechazando por ella. Cuando me mandó mensaje preguntando cómo iba a ser mi fin de semana, le respondí con una selfie en el aeropuerto de Changi. Eso fue un sábado a las 11 de la mañana. Estaba sentado en la sala de embarque, con el boarding pass en la mano y una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas. 4. 7. Lo puse boca abajo sobre la rodilla y miré por la ventana los aviones moviéndose despacio en la pista. No había drama. No había escena. Solo yo. Mi maleta de 27 kilos y una decisión que debía haber tomado mucho antes. Lo que Valeria nunca entendió fue que cuando alguien finalmente recupera su autoestima, ya no discute, simplemente se va. Me llamo Andrés. Tengo 34 años y trabajo en logística de cadena de frío para una empresa de exportación. No soy el tipo que cuenta sus problemas. De hecho, la mayoría de mis compañeros de trabajo se enteraron de que tenía novia seria solo cuando ya todo había terminado. Valeria y yo llevábamos 2 años juntos cuando empezó a normalizarme cosas que yo nunca debía aceptar. Y lo hice, porque la quería y porque cometí el error de confundir aguantar con amar. La relación tóxica no siempre llega con gritos. A veces llega con frases razonables dichas en el tono exacto para hacerte dudar de ti mismo. Es que tú eres muy inseguro, Andrés. Es que tú no confías en mí. Es que cualquier pareja sana se daría ese espacio. Y yo, que no quería ser el novio controlador, fui cediendo. Primero los viernes, después los sábados completos, después los fines de semana enteros con un hombre con quien ella, según me dijo desde el principio,
tenía una amistad muy especial que yo debía respetar. Guardé ese dato en algún lugar del pecho y traté de no mirarlo demasiado. El nombre del ex era Rodrigo. Valeria lo mencionaba con una naturalidad que, en retrospectiva, era una red flag gigante pintada de rojo neón que yo decidí no ver. Lo conocía de la universidad, decía. Habían salido 2 años, decía. Pero terminaron bien, como adultos, y ahora eran amigos. Solo amigos. Y yo, que era un adulto moderno y seguro de mí mismo, debía entender eso. Lo entendí, o me convencí de que lo entendía. Los primeros meses funcionó porque los encuentros eran esporádicos, un café de vez en cuando, una reunión de excompañeros. Pero hacia el final del primer año, Rodrigo había pasado de ser una anécdota a ser una presencia constante en nuestra relación sin estar físicamente en ella. Valeria hablaba de él con una frecuencia que empezó a incomodarme sin que yo pudiera explicar bien por qué. Rodrigo dice que ese restaurante es buenísimo. Rodrigo me recomendó esa serie. Rodrigo consiguió entradas para el concierto, pero ya tenía planes, así que me las pasó. Las entradas las usamos juntos, Valeria y yo, y durante todo el concierto tuve la sensación extraña de estar sentado en el lugar de otra persona. No dije nada. Me callé porque cada vez que intentaba mencionar algo relacionado con Rodrigo, la conversación terminaba de la misma manera. Valeria suspiraba con esa paciencia estudiada que tienen las personas cuando deciden tratar al otro como a alguien que no entiende, y me decía que mi incomodidad era mi problema, que venía de mis inseguridades, que si no confiaba en ella era porque yo tenía algo que trabajar internamente. Y ahí estaba la manipulación, tan bien envuelta que parecía un consejo de crecimiento personal. Empecé a cuestionarme. Revisaba mis reacciones como si fueran síntomas de una enfermedad. ¿Estaba siendo controlador? ¿Estaba proyectando? Leí artículos sobre celos retroactivos, sobre apego ansioso, sobre parejas sanas con amistades del pasado. Me convencí de que el problema era mío. Y Valeria, que era inteligente, supo exactamente cuánto espacio darme para que yo llegara solo a esa conclusión sin que ella tuviera que empujarme demasiado. El punto de quiebre llegó un domingo de marzo. Valeria había pasado el fin de semana en casa de Rodrigo, algo que ya había ocurrido antes bajo el argumento de que él vivía lejos y que trasladarse de noche era incómodo. Yo había pasado el sábado con mi hermano menor, Tomás, que vive a 40 minutos de mi departamento. Tomás es mecánico, directo como un martillo, y tiene la virtud de decir lo que piensa sin rodeos innecesarios. Esa tarde, mientras comíamos algo en su cocina, le conté lo del fin de semana. No todo, solo lo suficiente. Se quedó en silencio unos segundos, que en él son muchos. Andrés, ¿tú escuchas lo que me estás diciendo? Le dije que sí, que lo escuchaba. Tu novia pasa los fines de semana en la casa de su ex, y tú estás acá convenciéndote de que estás bien. No respondí de inmediato. Tomás siguió comiendo como si la conversación fuera sobre el tiempo. Eso no es confianza, eso es que te acostumbraste a tragarte algo que no debías tragarte. Volví a mi departamento esa noche con esas palabras dando vueltas. Valeria llegó el domingo a las 8 de la noche con una bolsa de tela colgada del hombro y el pelo todavía húmedo. Y lo primero que hizo fue decirme que había sido un fin de semana muy lindo, que Rodrigo había cocinado pasta y que habían visto películas hasta tarde. Me lo dijo con la misma soltura con que se cuenta algo completamente normal. Y yo, que llevaba horas armando el valor para decirle que esa dinámica me incomodaba, lo intenté. Val, necesito que hablemos de algo. Ella dejó la bolsa en la silla y me miró con esa expresión que yo ya conocía. No era enojo, era anticipación cansada. Andrés, por favor, no empieces. No estoy empezando nada. Solo quiero decirte que me cuesta este tema y que necesito que lo conversemos. Ya lo conversamos 1000 veces. No lo conversamos. Tú me explicas por qué no tengo razón y yo termino pidiéndote disculpas. Hubo un silencio. Valeria se cruzó de brazos. ¿Sabes qué es lo que me cansa de esto? Que no importa lo que haga. Para vos siempre va a ser un problema. Si salgo con amigas, problema. Si visito a Rodrigo, problema. No puedo vivir así, Andrés. No puedo estar con alguien que me controla cada movimiento. El golpe fue preciso. Yo no la había seguido. No le había revisado el teléfono. No le había puesto ninguna condición. Solo había dicho que me costaba.
y en 30 segundos ya era el controlador, el inseguro, el que no la dejaba respirar. No te estoy controlando nada, te estoy diciendo cómo me siento. Pues quizás si no aguantás que pase los fines de semana con mi ex, tal vez no seamos el uno para el otro. Lo dijo despacio, con calma, como si fuera una verdad obvia que yo tardaba demasiado en aceptar. Y ahí fue cuando algo en mí dejó de intentarlo. No lo dije en voz alta. No hubo portazo. Solo asentí, le dije que tenía razón, y esa noche, mientras ella dormía, abrí el correo de mi jefe y le escribí que aceptaba la transferencia a Singapur. Llevaba 4 meses dándole largas porque Valeria decía que no podía hacer una relación a distancia. 4 meses postergando una oportunidad real por una relación tóxica que me estaba vaciando por dentro sin que yo lo viera del todo. Mi jefe respondió a las 7 de la mañana siguiente con un mensaje de 3 líneas. Perfecto, Andrés. Coordinamos esta semana. El vuelo puede ser el próximo sábado si estás listo. Estaba listo. Los días siguientes los pasé organizando lo que había que organizar. Avisé en mi departamento. Hice el traslado de mis cosas a lo de Tomás, que me las guardaría. No le dije nada a Valeria hasta el jueves, no porque quisiera hacerle daño, sino porque necesitaba tener todo firme antes de abrir esa conversación. Cuando se lo dije, su reacción no fue la que yo esperaba. No hubo llanto ni súplica. Hubo un silencio largo y después una pregunta. ¿Cuándo decidiste esto? El domingo a la noche. Otro silencio. O sea que cuando dijiste que tenía razón, ya habías decidido irte. Sí, me miró de una forma que no le había visto antes. No era enojo. Era algo más parecido al desconcierto genuino de alguien que acaba de darse cuenta de que la partida ya ocurrió antes del portazo. Andrés, esto no tiene sentido. Podemos hablar. Ya hablamos, Val. No así. Podemos buscar una solución. Ya la encontré. Salí de su departamento esa noche sin drama. Caminé hasta el auto. Guardé las últimas 2 bolsas que había llevado y arranqué. En el espejo retrovisor vi la luz de su ventana encendida. Seguí manejando. El sábado siguiente estaba en el aeropuerto con el boarding pass en la mano cuando me llegó su mensaje. ¿Cómo va a ser tu fin de semana? Le respondí con la selfie en Changi. Fondo de aviones, cielo claro, cara tranquila. No respondió en el momento. La respuesta llegó 3 horas después, cuando yo ya estaba en el aire. Durante las primeras 2 semanas en Singapur no pensé demasiado en Valeria. Eso me sorprendió. Esperaba extrañarla de una manera que me revolviera. El tipo de ausencia que duele físicamente. Pero lo que sentí fue otra cosa. Era como cuando uno saca una mochila muy pesada que ya no recuerda que lleva puesta. Un alivio tan gradual que casi no se nota hasta que de pronto estás parado más derecho. El trabajo era exigente. Mi rol implicaba coordinar cadenas de suministro entre 3 países, con diferencias horarias que me tenían en llamadas a horas raras y tomando decisiones rápidas. Era exactamente el tipo de presión que a mí me activa en lugar de hundirme. Mi jefe directo allá era un singapureño llamado Marcus Teo, eficiente, seco, que medía a las personas por lo que hacían y no por lo que decían. Me cayó bien desde el primer día. El departamento que me asignaron era pequeño pero limpio, en un edificio de Tanjong Pagar a 15 minutos caminando de la oficina. Tenía una ventana que daba a un canal y por las mañanas, antes de empezar el día, me sentaba con el café a mirar el agua. Era el único momento quieto de la jornada y lo protegía con cuidado. Valeria escribió 9 días después de mi llegada. No fue un mensaje largo. Decía que entendía que yo necesitara tiempo, que ella también lo estaba usando para pensar, y que si en algún momento quería hablar, ella estaba disponible. Lo leí 2 veces. Lo dejé sin responder. Lo que no esperaba era que Tomás me llamara esa misma semana con información que yo no había pedido. ¿Sabes quién me escribió? Me dijo sin preámbulo. No tengo idea. Rodrigo. Me quedé en silencio. Me encontró en redes. Me dijo que Valeria estaba muy mal, que él estaba preocupado por ella y que quería hablar conmigo para entender qué había pasado entre ustedes. Tomás lo había bloqueado sin responderle. Me lo contó con la misma naturalidad de siempre, como si fuera algo que no merecía más análisis. Pero yo sí lo analicé. El hecho de que Rodrigo hubiera buscado a mi hermano, a alguien que apenas lo conocía de nombre, decía algo. Decía que Valeria le había dado una versión de los hechos que necesitaba ser validada desde afuera. Decía que la relación tóxica que yo había dejado atrás seguía activa,
solo que ahora yo no estaba en el centro. Eso me confirmó algo que había sospechado, pero nunca dicho en voz alta. Rodrigo no era solo un amigo. Nunca lo había sido. No me generó rabia. Eso también me sorprendió. Lo que sentí fue una especie de claridad fría, como cuando uno termina de armar un rompecabezas que estuvo confuso durante demasiado tiempo y finalmente ve la imagen completa. 3 semanas después de ese llamado, recibí un mensaje de una amiga en común, Daniela, que trabajaba con Valeria en el mismo edificio aunque en áreas distintas. Daniela y yo nos llevábamos bien, sin ser cercanos, y su mensaje fue breve y sin vueltas. Andrés, no me metas en esto, pero creí que debías saber que Rodrigo está yendo al trabajo de Valeria todos los días a buscarla. Desde que vos te fuiste. Solo por si acaso, lo leí en el descanso del mediodía, sentado en una mesa del comedor de la oficina con el arroz a medio comer. Lo guardé en algún lugar de la cabeza, sin saber todavía para qué iba a servir ese dato. Pasaron 5 semanas desde mi llegada cuando Valeria me llamó por primera vez. Era tarde en Singapur, cerca de las 11 de la noche, lo que significaba que en su zona horaria eran las 10 de la mañana. Un sábado. Atendí porque no tenía ninguna razón activa para no hacerlo. «Hola». Su voz sonaba diferente, más quieta. «Hola, Val. ¿Cómo estás?» «Bien, ocupado, pero bien». Hubo una pausa. «Te extraño», dijo. No respondí de inmediato. Miré el canal desde la ventana. Había un bote pequeño cruzando despacio. «Andrés, cometí un error muy grande. Sé que lo cometí. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte eso». «Está bien, Val. Te escucho. ¿Podemos hablar? ¿De verdad? No para arreglar nada, solo para hablar». «¿Qué quieres hablar?» Otro silencio. Cuando habló de nuevo, la voz le temblaba un poco. «Rodrigo y yo terminamos. O sea, terminamos lo que había. Que no era solo una amistad, Andrés. Tenés razón. Nunca fue solo una amistad, y yo te mentí y te hice creer que eras vos el problema cuando el problema era lo que yo estaba haciendo». Lo escuché sin interrumpir. «¿Qué pasó?», pregunté cuando terminó. Se puso posesivo. Empezó a aparecer en todos lados, a controlarme. Y ahí me di cuenta de todo lo que te hice a vos. Hubo algo irónico en eso que no dije en voz alta, que lo que Valeria me había acusado a mí durante meses era exactamente lo que Rodrigo le estaba haciendo a ella. La manipulación tiene esa lógica circular. Termina mordiéndose la cola. Me alegra que estés bien, Val. ¿Eso es todo lo que tenés para decirme? ¿Qué esperabas que te dijera? Silencio largo. No sé. Algo. Valeria, me pasé 2 años convenciéndome de que mis incomodidades eran defectos míos. Me pasé 2 años cediendo cosas que no debía ceder porque vos me hacías sentir que el problema era mi autoestima, mis inseguridades, mi incapacidad de confiar, y ahora me llamás a decirme que tenía razón. Hice una pausa. Eso no arregla nada. Y no te lo digo con rabia. Te lo digo porque es verdad. Ella no respondió por varios segundos. «Lo sé», dijo finalmente. «Lo sé. Cuídate, Val». Corté la llamada. Me quedé unos minutos sentado en el mismo lugar, mirando el canal. No sentí satisfacción, ni alivio, ni tristeza. Sentí que esa conversación había cerrado algo que necesitaba cerrarse, sin portazo y sin espectáculo, que era exactamente como debía terminar. La semana siguiente al llamado de Valeria fue la más exigente desde que había llegado a Singapur. Tuvimos un problema serio en la cadena de distribución de un cliente en Malasia. Un error de temperatura en un lote de productos que implicaba pérdida de mercancía y renegociación de contrato. Marcus me puso a cargo de la contención. Trabajé 4 días seguidos con horas que no contaba, coordinando con 3 equipos distintos en zonas horarias diferentes, y cuando el viernes el cliente confirmó que aceptaba la solución propuesta y que continuaban el contrato, Marcus me dijo algo que no olvidé. «Andrés, en 10 años no he visto a alguien nuevo resolver esto tan rápido. Bien hecho. No son el tipo de palabras que cambian la vida, pero son el tipo de palabras que te recuerdan quién sos cuando no estás ocupado siendo el novio inseguro de alguien». Esa noche salí a comer con 2 colegas, una china singapureña llamada Lynn y un colombiano de Medellín llamado Felipe que llevaba 3 años en la oficina y conocía la ciudad mejor que su propio barrio. Fueron a un hawker center cerca de Chinatown.
Esos mercados de comida callejera al aire libre, donde uno puede comer 5 platos distintos, gastando lo que gasta en un café en cualquier otro lado. Felipe pidió por los 3 porque conocía los puestos. Lynn se rió de algo que yo dije sobre el calor, y por un momento, comiendo laxa en una mesa de plástico rojo a las 10 de la noche, con el ruido del mercado alrededor, me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que estaba completamente presente en un lugar sin estar pensando en lo que dejaba afuera. Esa sensación vale más de lo que parece. 2 semanas después de ese llamado, Tomás me escribió de nuevo. Esta vez era un mensaje corto. Valeria fue al taller. Preguntó por vos. No puse nada más. Yo tampoco respondí mucho. Le mandé un emoji de pulgar arriba y volví a lo que estaba haciendo. Lo que Valeria no había calculado, creo, era que irse no había sido una amenaza. Había sido una decisión real, tomada en silencio, sin necesidad de su aprobación. La manipulación funciona mientras la otra persona sigue ahí, disponible para ser manipulada. En el momento en que esa persona simplemente no está más, el mecanismo queda girando en el vacío. 3 meses después de mi llegada a Singapur, Marcus me ofreció una extensión del contrato por 18 meses más, con revisión de salario y la posibilidad de liderar el equipo regional si los resultados del siguiente trimestre se mantenían. Lo acepté esa misma tarde. Esa noche llamé a Tomás para contárselo. Estaba en el taller, se escuchaba ruido de fondo, y su reacción fue típica de él. Bien. ¿Y estás comiendo bien? Me reí. Sí, Tomás, estoy comiendo bien. Perfecto. Entonces todo está bien. Lo que no le conté esa noche, porque tampoco era necesario, era que hacía 2 semanas había empezado a salir a caminar por las mañanas con Lynn antes de entrar a la oficina. No era nada definido todavía. Era solo que ella también llegaba temprano, que vivíamos en la misma dirección, y que hablar con alguien que no te conoce de antes tiene algo liberador que es difícil de explicar. Con Lynn no era el Andrés que había aguantado demasiado. Era simplemente Andrés, 34 años, logística, que toma el café sin azúcar y prefiere los mercados al aire libre a los restaurantes con carta laminada. Era suficiente, era de hecho, bastante. Supe lo que le pasó a Valeria por Daniela, que de vez en cuando me mandaba mensajes cortos sin que yo se los pidiera. Rodrigo había seguido apareciendo en su trabajo durante semanas hasta que Valeria tuvo que hablar con recursos humanos del edificio para que no lo dejaran entrar más. Eso generó un episodio que se comentó entre sus compañeras y que la dejó en una posición incómoda frente a gente con quien trabajaba todos los días. Rodrigo, por su parte, había empezado a publicar cosas en redes que, sin nombrarla, eran claramente sobre ella. El tipo que durante 2 años había sido presentado como el amigo maduro y confiable, resultó ser exactamente lo que yo había intuido desde el principio y nunca me permitieron decir. No lo celebré. No hice nada con esa información. La guardé como se guarda algo que confirma una verdad que ya no necesita confirmación. Lo último que supe de Valeria directamente fue un mensaje que llegó un martes, 4 meses después de mi partida. Era largo. Lo leí entero. Hablaba de lo que había entendido, de lo que lamentaba, de que había empezado terapia, de que no esperaba nada de mi parte pero necesitaba escribirlo. Era un mensaje honesto, o al menos sonaba honesto. No respondí, no porque quisiera herirla, sino porque ya no había nada que decir que no estuviera ya dicho. Hay conversaciones que se cierran con palabras, y hay otras que se cierran con un boarding pass y una selfie en el aeropuerto de Changi. La mía fue de las segundas. Hoy son las 7 de la mañana en Singapur. Hay luz entrando por la ventana del canal y el café todavía está caliente. En 2 horas tengo una llamada con el equipo de Kuala Lumpur y a las 2 de la tarde una reunión con Marcus sobre el plan del próximo trimestre. Mañana, si el tiempo acompaña, Lynn y yo vamos a un mercado nuevo que ella encontró en Geylang. Me dijo que venden el mejor durian de la ciudad y que si no lo pruebo no puedo decir que conozco Singapur de verdad. No me convence el durian, pero el plan sí. Tomás me mandó foto esta mañana. Estaba en el taller, con un overol manchado de grasa y una taza de café en la mano, mirando a cámara con esa cara seria que pone cuando está contento, pero no lo va a decir. Al pie de la foto escribió solo 3 palabras. Te ves bien. Y sí, me veo bien. No porque todo sea perfecto. Singapur es caluroso y húmedo, y a veces extraño el invierno seco de casa y los asados del domingo, sino porque por primera vez en mucho tiempo
Las decisiones que tomo son mías. No son ajustes para que alguien se sienta cómodo con mi existencia. No son concesiones para evitar una conversación difícil. Son mías. Valeria sigue en la misma ciudad donde siempre vivió. Rodrigo desapareció de su vida dejando un desastre que ella tuvo que limpiar sola. Lo que fue presentado durante 2 años como una amistad especial y madura terminó siendo exactamente la red flag que yo veía y que me enseñaron a ignorar. Plantaron lo que plantaron y cosecharon lo que cosecharon, sin drama, sin intervención mía, solos. Y yo estoy acá, con el café caliente y el canal afuera y 18 meses por delante en un lugar donde nadie me conoce como el novio inseguro de nadie. Eso, para mí, es suficiente venganza.